Entonces, vamos a comenzar con la guía uno, ¿cierto? Y la idea es poder hacer el ejercicio uno, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a hacer el modelo 3D de esto. Luego vamos a hacer toda la configuración para poder hacer ya la parte de mecanizado y obtener el código. Esta ya sería la última parte del curso, la segunda parte y la primera parte del final. La segunda ya correspondería a la parte de fresado, ¿ya? Entonces ahora comenzamos con torneado respecto a la parte de el uso de Fusion para obtener el código G y luego la parte de fresado al final, ¿ya? Entonces, la misma interfaz, vamos a comenzar haciendo un boceto, ¿cierto? En uno de los planos que ustedes puedan decidir, ¿ya? Acá en la parte de organización, ¿cierto? Donde están las carpetas y todo lo demás, yo puse, los separé por unidad y le puse torneado. Ahí ustedes también pueden hacer lo mismo o pueden dejar en cualquier parte. Ahí ustedes ven cómo se pueden organizar. Entonces vamos a comenzar. Tenemos acá una longitud de 133 milímetros. Como es un perfil en revolución, desde el origen hacia la izquierda, vamos a agregar esa línea de eje, que sería la longitud final de la pieza. Esta línea la podemos seleccionar, abrir acá la paleta del boceto y dejarla como línea central o línea de eje, en la parte que está en la paleta de boceto a la derecha. ¿Ya? Entonces ponemos una línea desde el centro hacia la izquierda con una longitud de 133 milímetros y al seleccionarla debemos dejarla como línea central. ¿Ya? Luego de que tenemos la línea central, vamos a hacer el perfil de la pieza y luego lo vamos a acotar. El perfil de la pieza tiene uno, dos, tres diámetros escalonados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el perfil y luego vamos a agregar las cotas. Primer diámetro escalonado, pues el segundo y el tercero la idea es que sea alineado con el punto final. Y cerramos el perfil. ¿Ya? Luego de que tenemos el perfil cerrado, agregamos las dimensiones. De diámetro 32, 40 y 48. De derecha a izquierda. 32, 40 y 48. Se voy a acotar acá. El diámetro es 32. El que sigue del medio es 40. Y el último diámetro es de 48. Y las longitudes tenemos 65 y 13 milímetros. Y la tercera dimensión sale por la diferencia de las medidas. O sea, acotando las dos del lado izquierdo, tenemos listo ya el perfil. ¿Ya? Tenemos los diámetros de 32, 40 y 48. Y de izquierda a derecha tenemos 13 milímetros y 65. Y por lo tanto, la longitud que nos queda es de 55. ¿Ya? Eso no es necesario acotarla. La idea es que quede bien restringido. Significa que queda la línea completamente en negrita. ¿Ya? Tenemos la opción de agregar el bisel en este mismo boceto y también el radio. ¿Ya? Es un bisel de 2 por 45 y un radio de 4. Se agregamos primero el empalme de 4 y el chaflán de 2 milímetros.
Entonces este sería el perfil, ¿ya? Básicamente es un eje que tiene una rosca a la derecha, ¿ya? La zona que va roscada, bueno, primero hacemos la revolución de este modelo y nos va a quedar acá el eje, ¿ya? Vamos a crear la rosca, más que nada para que quede visual, pero en la práctica, en el modelo no es necesario agregarlo, pero sí contemplarlo ya en la parte de fabricación. Por ejemplo, si dejamos la pieza hasta acá y le agregamos un roscado, aunque no esté aquí, se puede hacer igual, en la parte después de la herramienta de manufactura. Se va a hacer en esta cara, es una métrica 32. El paso acá indica la guía que es de 3. Entonces vamos a buscar acá. No está por defecto. Entonces podemos dejarlo de esa forma. ¿Ya? Si se fijan, no es una rosca normalizada, pero ya en la parte de fabricación uno puede hacer que sea de 3. Cuando uno fabrica la pieza, por algún motivo, ¿cierto? Se necesita que el paso sea de 3, se puede hacer que sea de 3. ¿Ya? Aunque acá por tema de que está fuera de norma, en función de lo que está indicado en el plano, en el modelo no nos deja dejarlo de M32 por 3. La longitud, aquí dice que es una longitud completa, eso lo vamos a desactivar. Y la longitud, según el plano, es de 30 milímetros. Como está tomando esta arista hacia acá, y esa arista tiene 2 por el bisel, lo vamos a poner acá 28. Acá para la parte de fabricación, puede quedar acá como una rosca cosmética, y la rosca cosmética sería esa rosca que se ve visualmente. También está la opción de acá que quede como modelado, ¿cierto? Que se pueda ver el perfil del diente, pero no es necesario, ¿ya? No es necesario que quede modelado la parte del diente, en este caso el perfil del diente de la parte del rosca. Todo elemento lo vamos a guardar, lo voy a guardar como ejercicio 1 torneado, ¿ya? Y luego de que está realizada la parte del modelo, ¿cierto? Ya que lo tienen terminado, podemos pasar acá a la esquina superior izquierda de la parte de diseño a la parte de fabricación. Y fijan, ahí está la parte de fabricación. Siempre tenemos que tener un modelo generado para poder pasar a la parte de fabricación. ¿Ya? Una vez pasada la parte de fabricación, se activan los comandos que están en la parte superior, que son los comandos para poder hacer los procesos de torneado. ¿Ya? Por defecto está en torneado, y en torneado tenemos el frenteado, que acá sale como frenteado, que se puede, en lo más común es el refrentado, o puede ser llamado también como careado, depende en este caso de la ubicación. En unos países se le dice careado, en otros países se le dice refrentado, y acá está traducido como frenteado, ¿ya? Pero es un refrentado. Está el desbaste de perfil de torneado, que puede ser el desbaste longitudinal tanto exterior como interior. La parte del acabado, que es la pasada final, ¿cierto? Está el desbaste de acanalado, que es para hacer canales, ¿cierto? O ranuras, ¿ya? Está la parte del acabado respecto a lo que es la ranura o la canal. Está el desbaste adaptativo, que es como un tipo mecanizado zigzag,
que va siguiendo un cierto perfil, uno dejando el mouse sobre la herramienta nos da una definición y además nos da una imagen bastante visual, bastante práctico en ese sentido. Está el acanalado de torneado, que es muy similar al desbaste de acanalado, ¿ya? Generalmente yo utilizo lo que está acá como desbaste de acanalado para hacer las ranuras, ¿ya? Acá el acanalado, si se fijan en la imagen que está acá, bastante chiquitito, la gran diferencia sería como hacer un desbaste, pero en el otro sentido, que acá está de forma longitudinal. Si fijan acá, la herramienta está entrando derecha-izquierda siempre, pero acá en el acanalado torneado, como está la imagen ahí, para hacer el mismo perfil lo hace al revés. Ingresa desde arriba hacia abajo. Es como seguir un perfil, pero refrentándolo. ¿Ya? Acá está el acanalado único, es cuando, por ejemplo, tenemos una ranura que tiene de ancho 3 milímetros y justo tenemos una herramienta de 3, entonces la herramienta lo que hace es solamente entrar en esa zona y salir. ¿Ya? La parte de roscado, la parte de chaflán, y en este caso, esta parte de chaflán dice que achaflana esquinas pronunciadas que no se han indicado en el diseño. Entonces yo puedo agregar, por ejemplo, en este canto vivo de acá, que está en 90 grados, si no lo agregué en el diseño, con esta opción yo puedo agregarle ahí un biselito, ¿cierto? Para eliminar los cantos vivos, que cuando uno fabrica estas piezas quedan bien afiladas, ¿ya? Y por último, corte de pieza o tronzado. Acá lo que se espera hacer es que cuando se termine el proceso, uno llega en este punto y hace el corte, ¿ya? Generalmente el corte se hace dejando, por ejemplo, si esta pieza tiene 133, que quede un poco más largo, porque en el tronzado nunca queda bien terminada la cara. Entonces, por ejemplo, uno lo deja de 133,5, después esta pieza la da vuelta en la práctica en la máquina y hace un refrentado final. Y ahí termina recién el proceso, ¿ya? Entonces, es bueno siempre considerar que con el tronzado lo ideal después es terminar con un refrentado para emparejar bien esa cara. Y también en la práctica pasa de que acá queda un pequeño cilindro. Queda un pequeño cilindro acá. Cuando se hace el refrentado nunca queda 100% parejo ahí, porque llega una zona en que toda la masa que está acá a la derecha genera esa flexión, ¿cierto? Y se fractura antes de que pase completa la herramienta. Entonces también es siempre necesario, uno, porque la herramienta cuando hace el tronzado en la cara frontal que debería verse acá no queda parejo, queda con mala rugosidad, y dos, porque queda esa pequeña pestaña, ¿ya? Entonces siempre considerar un refrentado final. Teniendo entonces el modelo y teniendo acá, principalmente estas son las herramientas que vamos a usar, ¿ya? Para lo que es torneado, tenemos también la opción acá de taladrado, y tenemos la opción de manejo de piezas. Por ejemplo, acá se ve en la gráfica que es cuando viene una mordaza. Claro, una mordaza frontal, toma la pieza suelta y toma la parte posterior. Cuando tienen dos susillos en los tornos. En este caso no es lo que tenemos en el laboratorio. Solo en el laboratorio tenemos un torno, ¿cierto? Que igual es bien avanzado porque tiene tres ejes. Tiene los ejes longitudinal transversal para tornear, ¿cierto? Pero además tiene una herramienta motorizada que permite fresar. ¿Ya? También vamos a hacer unas piezas con fresado dentro del torneado. Acá esto es para retirar y esto es para poder retornarlo hacia el otro. ¿Ya? Entonces, más que nada, estas opciones de aquí de gestión de piezas cuando tenemos un usillo secundario que nos va a ayudar a tomar y sacar la pieza, etcétera. ¿Ya? Tenemos también la parte de fresado, que lo vamos a ver en el segundo módulo, pero además este programa tiene para inspeccionar, en este caso cuando son, no sé si han visto esta máquina de medición por coordenadas, que es como similar a un centro mecanizado, pero tiene una esfera que se acerca al modelo y empieza a medir, más que nada como para corroborar y hacer el control de calidad de la pieza. Entonces se puede programar acá también con esta herramienta. También está la opción de corte, en este caso, para poder controlar y generar programa para cortes por chorro de agua, láser y plasma. ¿Ya? Generalmente estas máquinas de corte por agua, por láser y plasma, vienen con un programa propio. Entonces no es necesario muchas veces, aunque también se puede hacer acá, es generar el código para esas máquinas.
¿Ya? Por ejemplo, la cortadora láser que tenemos acá viene con su CPU y el programa específico que controla la máquina y aparte ahí mismo genera el código G. ¿Ya? Entonces, viene generalmente con esa parte. Entonces, volvemos acá a torneado y lo primero que debemos hacer para ya poder usar la herramienta es poder aquí ir a configuración, ¿ya? Arriba, y poner nueva configuración. Y se nos abre esta pestaña que la primera parte de la configuración debemos configurar la máquina que se va a usar, la posición, en este caso del origen respecto a la pieza, y también las dimensiones del material. No es lo mismo hacer un programa, por ejemplo, para que este material se haga de una barra, por ejemplo, de 2 pulgadas, a que, por ejemplo, si el diámetro era 48, quizá, por ejemplo, una barra de 50 o que sea de 2 pulgadas y media, ¿ya? Eso va a hacer que haga más trabajo o menos trabajo. Entonces, una vez que ustedes abren esto, queda abierta esta pestaña de configuración 1 y que ustedes tienen que seleccionar, por ejemplo, el tipo de operación, si van a ser fresado, torneado, corte o aditivo. Aditivo en este caso también permite hacer el código para la parte de manufactura aditiva que sería impresión 3D. ¿Ya? En este caso para torneado. Máquina, en este caso la vamos a seleccionar. Entonces vamos a tener que buscar una máquina que esté disponible acá abajito de la biblioteca de Fusion. ¿Ya? Entonces vamos a ver si está disponible la máquina. Si se fijan, hay hartas marcas, pero las que dice torneado por el filtro acá son solamente unas que dicen Brother. ¿Ya? Entonces no nos va a servir. Para fresado yo sé que está la máquina que con en este caso el postprocesador de la máquina, que es Dusan, que es DN, perdón, DN Solution. Lo que es Dynamic Solution, o sea, Dusan Solution, DNMXXX, hay varias opciones para fresado, pero para torneado, se fijan, no hay ninguna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo en blanco, pero sí vamos a tener que después vamos a tener que seleccionar el postprocesador, ya que eso es distinto de la máquina. Entonces aquí vamos a cancelar, lo dejamos entorneado. Si acá no seleccionamos la máquina, no va a influir, excepto acá en la parte del postprocesador, ¿ya? Pero que eso después se puede configurar. Pero acá cuando uno configura la máquina es para que acá, dentro de la interfaz, se vea la máquina en la simulación, ¿ya? No es necesario, pero se puede hacer. Entonces, luego de esto de ver la máquina, tiene que estar acá entorneado el eje principal que viene por defecto, si nos quedó bien. Y también viene el sistema de coordenadas. Nosotros acá en Fusion podemos cambiar el sistema de coordenadas. Por ejemplo, si yo ya hice la configuración 1 para la parte de torneado de derecha a izquierda, después si quiero hacer, por ejemplo, el torneado de la parte posterior, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es que el eje está bien? Esta sería la orientación correcta. Que el eje Z que se ve ahí sea el longitudinal y el eje X que sea el transversal. En este caso, como está en rotación, no. Claro, como está en rotación, no va a afectar. ¿Cuándo sí afecta? Si está para arriba o para abajo, cuando es fresado. Ahí va a cambiar la posición. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, acá le doy a invertir eje Z, me va a quedar esa disposición. Si me queda esa disposición, quiere decir que yo la pieza la tengo tomada al otro lado y en ese sentido yo podría trabajar en esa orientación, como la parte del refrentado final. ¿Ya? Pero no es el caso inicial va a ser prácticamente lo que venía por defecto. Y acá vienen dos planos importantes, que está con azul, que dice zona Z segura,
y la parte donde dice usillo del plato. Esta ubicación me indica desde que acá en esta posición va a estar montado la mordaza del plato y si yo paso de esa distancia me va a chocar. ¿Ya? Acá este offset frontal yo lo puedo cambiar acá abajo donde dice planos seguros. Tengo una opción de mover esto manual, como se ve acá, o bien indicarle acá un valor. Entonces, por ejemplo, este offset de la parte frontal voy a poner 1 milímetro. ¿Ya? ¿Ya? Acá si hacemos zoom, si se fijan, la parte del origen está desfasado de este punto. ¿Ya? ¿Dónde podemos cambiar esto? Acá donde dice sistema de coordenada de trabajo, dice abajo origen, lo vamos a dejar, en vez de que diga parte frontal del material, que diga parte frontal del modelo. ¿Ya? Y ahí va a quedar el punto de origen justo coincidente con ese punto de origen. ¿Ya? Eso es bastante importante que quede ahí. Y por lo tanto acá la referencia de zona Z segura también que sea la parte, puede ser la parte de origen del plano de trabajo, que va a estar en función de esto, del inicio del modelo. ¿Ya? Acá, ¿por qué se ve esta sección como gris? Es porque está considerando eso como material inicial. Ya, pero no lo hemos configurado, lo tenemos que cambiar. Entonces vamos acá al ladito, donde dice material, y acá yo puedo cambiar las dimensiones del material. ¿Ya? Entonces tengo el modo que sea un bloque de tamaño fijo o tamaño relativo. En este caso fijo, pues yo le doy las ciertas dimensiones, y relativo es que yo le agrego una cierta dimensión respecto al modelo. ¿Ya? Puede ser también un cilindro fijo o relativo, un tubo, básicamente porque tiene un diámetro interno, o puede ser desde un sólido. Yo también puedo crear un sólido que sea mi material inicial y tener otro sólido dentro del mismo modelo que sea la pieza que yo quiero mecanizar. Lo que generalmente se hace, lo más fácil es que sea un cilindro, que es lo más común. Antes de agregar las cotas, es bueno cambiar la posición que dice ahí, que sea desde la parte frontal. ¿Ya? El diámetro de material, vamos a poner 50,8, que es la medida de una barra de 2 pulgadas comercial. Y el diámetro, perdón, el largo final, vamos a tener los 133, ¿ya? Vamos a tener 3 milímetros de tronzado, supongamos 4, ¿ya? Y vamos a tener también que tener una longitud para poder tomar la pieza. Pueden ser unos 30 milímetros, ¿ya? Entonces tenemos 133 más 4 más 30. Esa es mi longitud. Entonces de la zona que está acá yo voy a tener mis mordazas y ahí puedo hacer todo el trabajo. ¿Cuánto era el diámetro? 50,8, ¿ya? Si se fijan abajito tenemos el apoyo, nos dice el diámetro y el largo del modelo, como un dato adicional. Sí, punto 8. Y la posición del modelo era offset desde la parte frontal. Exacto, sí. O sea, lo que se ve acá gris sería lo que nosotros tendríamos como una barra de material inicial. ¿Ya? Acá al lado donde dice postprocesar, lo que yo debo agregar para que pueda quedar bien cuando genere el código es el offset del plano de trabajo. Esto tiene que estar en igual a 1. ¿Ya? Y eso cuando lo exporta el código genera un G54, que es el primer punto de referencia en la máquina. En la máquina, en el control, uno puede guardar distintos puntos de origen. ¿Ya? El primero, el G54, G55 hasta el G59. ¿De qué sirve eso? Por ejemplo, el caso más práctico en el fresado, yo tengo esta superficie de trabajo, entonces yo, por ejemplo, puedo montar varias mordazas. Entonces puedo tener la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3 y la pieza 4,
y quiero hacer lo mismo, pero en las 4 piezas. ¿Cómo me aseguro que quede todo bien centrado para que se ejecute el mismo programa? Hago una vez el programa, pero para la pieza 1 lo guardo en G54, el origen. Para la pieza 2 lo guardo en G55, para la pieza 3 y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener el mismo programa, pero solamente al inicio, cambiando un código G, me hace el programa aquí, después acá, después acá y después acá. ¿Ya? Y por eso acá se pone el offset 1 y generalmente en torneado tenemos una barra trabajando, por lo tanto es el primer plano trabajo G54. ¿Ya? Y le dan en aceptar. Entonces ya está configurada la máquina y acá principalmente fue el material, ¿cierto? Y el plano de trabajo. Y acá lo que vamos a hacer, primeramente, vamos a agregar un proceso de desbaste del perfil. Aquí vamos a, o mejor hagamos un frenteado, el típico refrentado inicial, ¿ya? Después desbaste y acabado. Entonces acá en el frenteado o en el careado, bueno, lo más común que yo siempre nombro, el refrentado, lo primero que me pide es la herramienta, las velocidades, después la geometría, las pasadas y las conexiones que son los movimientos en los movimientos rápidos, ¿ya? Entonces primero vamos a agregar la herramienta. Si se fijan, no hay ninguna activa, la vamos a configurar. Entonces acá, para este documento, que sería la configuración 1, yo le doy acá en la opción más, ¿ya? Entonces me salen varias opciones de configuración y yo voy acá a la parte de torneado. Como es un torneado exterior, voy a torneado general. Tengo la opción de, dice acá perforación de torneado, pero es básicamente un torneado interno. Está canalado de torneado. Y por último, el roscado de torneado, que son las principales operaciones del torneado. ¿Ya? Le vamos acá a torneado general y me sale la sección transversal de cómo quedaría mi herramienta. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a agregar una herramienta de desbaste y luego una de acabado. Acá lo primero yo puedo ingresar la descripción de la herramienta, el proveedor, si es que hay alguna identificación de producto y el vínculo de producto si es que hay algún tipo por ejemplo, alguna página donde yo puedo encontrar el dato. ¿Ya? Generalmente yo ocupo, en este caso, herramientas de Zambic. Bueno, ahí tengo, hay en laboratorio disponible de varias marcas, pero acá yo voy a iniciar sesión. Ah, creo que lo tenía acá en otro. Vamos a usar un inserto TNMG para que lo busquen por mientras. 160404. 04. Aquí está el insert. Sí, por ejemplo, acá tengo varios insertos. Ese es el TNMG 160404. Acá está el 08. Puede ser el 04 o el 08. La diferencia de los últimos dos dígitos es solo el radio de la punta, pero el mismo inserto. ¿Ya? Yo esta herramienta que están acá, las puedo descargar como PDF y se las dejé en ADK igual, pero las voy a actualizar porque me faltan algunas. Por ejemplo, la de roscado no la tengo acá.
¿ya? Pero uno con el código busca y salen los detalles correspondientes a a lo que sería la geometría y también los datos de corte. Ahí. Por ejemplo, acá, esta herramienta, que es la misma geometría, acá por el grado que tiene de recubrimiento, que Sandvik lo tiene como MM1125, la diferencia que es recomendado para ISO M, que serían inoxidables, ¿ya? Y acá la misma perfil, o la sección de este caso del inserto, tiene el código MF4415, que es recomendado para ISO P, que son aceros, simple al carbono y aliados, y también para ISO K, que son fundiciones. Entonces y lo que vamos a hacer ahora en Fusion es guardar estos datos de corte, como ISO M, ISO P, ISO K. Entonces en la práctica uno lo que hace es cambiar el inserto, pero en Fusion solamente selecciona la variable de corte en función del material. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Fusion nuevamente. Descripción, podemos poner el código, que sería esta, la TNMG 160404, o bien podemos poner herramienta de desbaste exterior. Mejor pongamos el nombre descriptivo, herramienta de desbaste exterior. ¿Ya? Y abajito pongamos el proveedor Sanvi. ¿Ya? Acá donde dice insertar, más que nada es la traducción del inserto, ¿no? Está mal escrito. ¿Ya? Y si se fijan, acá arriba sale el código ISO y eso se va a ir actualizando en función de los datos que ustedes vayan cambiando acá abajo. ¿Ya? Por ejemplo, esa letra C quiere decir que es una herramienta tipo rómbica de 80 grados o tipo diamante. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a poner una TNMG, ¿cierto? La primera letra es una T, que quiere decir que es un inserto triangular. Entonces buscamos acá abajo la letra T y se fijan automáticamente arriba se actualiza una T. ¿Ya? N quiere decir el ángulo de desahogo, que es el ángulo lateral. Se fijan, acá está la vista desde arriba. Si lo ven de lado, ese es el ángulo de incidencia. Al ladito arriba, insertar los datos del inserto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es 0 grados, esto es totalmente horizontal, que es la vista lateral. ¿Ya? En este caso, como es una TN, es neutra, 0 grados. Después viene una M, que es la tolerancia, que está por defecto M, y después dice que es una G, TNMG. La sección es un tipo, tengo que bajar acá, de sección transversal tipo TNMG. Sí, ¿a usted le sale o no? Va, yo me confundí, pero. Y esta la sección transversal, más que nada lo que hace referencia es tiene, por ejemplo, filo arriba, filo abajo, si es maciza, si tiene una perforación, ¿ya? ¿Dónde podemos ver ese resumen? Yo acá en ADECA les cargué este PDF que dice identificación de placa de corte de torneado. Y si se fijan acá, tenemos la TNMG y acá la G corresponde a esta sección transversal. Es con agujero, es cilíndrico, completo y tiene doble cara. ¿Qué significa que sea doble cara? Que tiene cara en el filo de arriba y en el de abajo. ¿Ya? Hay insertos que solamente como el tipo R, que es macizo, sin agujero, y tiene una sola cara. O sea que solamente tiene filo en la cara superior. ¿Ya? No sé si se acuerdan que esto influía en el costo en los cálculos de costo de mecanizado. ¿Por qué? Porque había un número de filos.
Por ejemplo, si el mismo inserto, yo tengo el tipo sección transversal G, que por ejemplo me vale 10.000 pesos. Yo lo compro y cada inserto me sale 10.000 pesos. Y este inserto que es tipo R también me sale 10.000 pesos. ¿Cuál es más barato? Claro, uno dice, pero si pago 10.000 pesos por los dos, pero cambia el costo. ¿Por qué? Porque puedo usar el filo tanto en la cara superior como inferior, pero acá solamente arriba. Entonces el costo del filo es el precio de adquisición, ¿cierto? Los 10.000 pesos dividido por el número de filos que yo puedo usar. Y ese es mi costo real del filo, ¿ya? Por eso es importante igual esto. Entonces este caso tiene doble cara, entonces puedo usar el filo tanto por la sección de arriba, que tendría filo 1, filo 2, filo 3, como es triangular, y como puedo usarlo por abajo, 6 filos en total. ¿Ya? Entonces mi costo de adquisición, que para esta idea eran 10.000 pesos, lo divido en 6, y ese es mi costo de inserto. ¿Ya? Lo puedo usar 6 veces. Luego de esto dice tamaño de inserto. El tamaño de inserto, esta longitud que se ve acá en azul, y el código que decía los dos primeros números era 16, ¿cierto? Entonces yo busco acá 16, que acá viene por defecto, selecciono, y que en realidad son 16,5 milímetros en la práctica. Después los segundos dos dígitos, que es el espesor, es 0,4, no T4, 0,4. Que en la práctica es 4,76 milímetros. ¿Ya? Y los últimos dos dígitos corresponde a 0,4, ¿cierto? Que es el radio de la punta de la herramienta. Y eso es lo que yo necesito para saber de buena forma la indicación para la simulación. ¿Ya? Es súper importante este perfil transversal o esta sección del inserto porque en función de esto se calcula la pasada y cómo va a moverse esa herramienta sobre el perfil que yo tengo. ¿Ya? Y automáticamente, como yo actualicé de aquí hacia abajo, se actualizó el código. Siempre revisen eso, de que este código sea lo mismo que ustedes vayan a ingresar o lo que tengan en el papel o en una página, de algún dato que tengan, ¿ya? TNMG 160404, ¿ya? El porta herramientas, vamos a tener, en este caso, también una nomenclatura, que también se la dejé en ADECA, que dice identificación de porta herramientas de torneado. Entonces también tienen ese archivo. Y lo principal que vamos a tener como primer dígito en la clase de fijación, segundo dígito la forma de la placa, el tercero es si es más que nada el diseño que tiene, si por ejemplo neutro, o si es derecho o si es izquierdo, y por último la dirección de la herramienta, si es de derecha a izquierda, como se ve acá, de izquierda a derecha o si es neutro. ¿Ya? Luego los dígitos viene el tamaño de la placa, que ya vimos que era 16. Después vendría, bueno, y M acá es la longitud del portaherramientas. Y acá vienen dos dígitos que se repiten, que es la sección transversal. Puede ser un portaherramienta, por ejemplo, de 8 por 8, que es 8 milímetros por 8 milímetros, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40. Esas son las secciones transversales que están normadas, están bajo norma. Y para el caso de nosotros, eso también depende del torno. El torno tiene un portaherramientas que es para cierta sección transversal. El torno que tenemos en el laboratorio es de sección 20 por 20. Entonces, yo todos los portaherramientas cuadrados que tenga que usar, ya sea de ranura, de hilo, de lo que sea, debe ser de sección transversal 20 por 20. ¿Ya? Yo puedo tener de aquí hacia acá lo mismo y puedo pedir por error el PCLNR 2525, ¿cierto? M16 y no me va a servir porque debería haber sido el PCLNR 2020 M16. ¿Ya? Entonces pueden que cambiarlo por el que corresponde. ¿Ya? Entonces acá lo principal que vamos a hacer, vamos a dejar el que viene por defecto, que es el DTLNR, pero vamos a cambiar la sección transversal acá. ¿Ya? Lo otro que podemos hacer en la página de Sambic es que si tenemos, por ejemplo, acá listo identificado el inserto,
Acá al ladito me dice herramientas aplicables. Entonces puedo buscar de forma inmediata qué es inserto, qué porta herramienta puedo comprar para ese inserto. Busquemos acá herramientas de torneado. Debe ser de herramienta de torneado, en este caso exterior. Y estos son unos manguitos especiales para algunos tornos que tienen este tipo de montaje. Entonces vamos a hacer clic acá en invertir el filtro. Y acá nos va a dar porta herramienta que son los tradicionales que nosotros podemos ver en el laboratorio. Si se fijan acá me sale el inserto, que es el TNMG 160408, y acá me está diciendo el rectangular chunk, que sería la sujeción rectangular, y me da la dimensión. Acá está en pulgadas, por ejemplo, de 3 cuartos por 3 cuartos, pulgada por pulgada, y a mí el que me sirve es el métrico de 20 por 20, que debería ser el de abajo. Este me podría servir, el PTGNR, pero tiene esa geometría un poco sobredimensionada. Voy a buscar uno que se parezca, que sería ese. Ese se parece al que tenemos en el laboratorio. Es el PTFNR 2020K16. Hacemos clic y tenemos también las dimensiones. ¿Ya? Si quieren lo pueden escribir. PTFNR 2020K16. Ese es el que vamos a usar. Acá me dice que la inclinación es de menos 1 grado, que sería la inclinación que está acá atrásito. Perdón, de esta acá, de esta horizontal hacia abajo hay 1 grado. Y acá por defecto viene una de 5 grados. Entonces eso lo voy a cambiar. Entonces viene una por 0 grados, 15, 0, etcétera. Positivo que sea hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces no me sale, voy a poner personalizado. Mano derecha, bloqueo rígido. Si fijan acá por defecto sale solamente 0 grados, 3 grados, 5 y también con 15 grados. Sección transversal de 20. Acá longitud de la cabeza es desde este punto hacia acá. Y en la página me sale el nombre como OHX, que en este caso acá correspondería a 20.2. Acá voy a meter 20.2. Longitud total de esto es LF, 125 milímetros. ¿Está bien? El ancho también está de 20. Y acá abajito me dice ángulo final. Como no me sale la opción por defecto arriba, le pongo menos 1 grado, que es el que está indicado acá como ángulo de inclinación de la herramienta. ¿Ya? Este ángulo también correspondería a 1 grado, que sería el ángulo que está acá, que acá está como KAPR, que sería el ángulo que está acá. Estamos en 0 grados. Sí, 1 grado.
Ah, voladizo, no, ángulo 93 grados ahí. También está este porta herramientas y este tiene 3 grados. Entonces cambiemos lo mejor a este, menos 3 grados acá. Solo hagan ese cambio de los 3 grados y el HX de 30,8. Menos 3 grados. Sí, acá arribita, así donde dice estilo, si viene por defecto le ponen menos 3 grados. Y longitud de cabeza acá 30,8. MTJNR. MTJNR. Acá la fijación cámbienlo a M para que el código arriba sea coincidente. MTJNR. WF. Y acá es 25 al inicio. Ahí sí. Esta anchura de corte al inicio es 25. ¿Ya? Después 30,8, que es lo que sale acá. Después 125, que es el largo. Y después 20 y 20. ¿Ya? Ese es el portal que tenemos allá. Bueno, otro también lo tenemos, pero muy, muy robusto en la esquina. Lo vamos a guardar. ¿Listo? Sí. Entonces, revita, cerciónense que diga MTJNR. Si dice eso, porque está bien configurado arriba. ¿Ya? Esta configuración no es necesario cambiarla, solamente si es que tiene alguna rotación respecto a esto, pero esta es la posición típica. ¿Ya? La compensación siempre tiene que ser tangente a la punta, no tangente al centro de la herramienta. Y acá los datos de corte, acá donde dice valor definido por defecto, hacemos doble clic y acá vamos a guardar los datos de corte del inserto y le vamos a poner ISO P. ISO-P. ¿Ya? Doble clic acá, ISO P. Y en la página donde teníamos el inserto, acá está, el TNMG. Ah, lo saqué. Voy a buscar el TNMG. El, eh, justo me quedó activo el TNMG que era para inoxidable. 60404. Ese es, el 4415. Acá están los datos de corte. ¿Ya? Entonces tengo recomendado 1 milímetro, que puede ser entre 0,5 y 4, ¿cierto? De profundidad de corte. El avance de 0,2, también entre 0,1 y 0,3. Y la velocidad de corte de 380 metros por minuto. Entonces acá como velocidad de corte, voy acá y acá dice velocidad superficial, pongo los 380 metros por minuto. ¿Ya? Acá abajito me dice, esto se hace una sola vez, después queda guardado y uno selecciona la herramienta y listo. ¿Ya? Acá dice velocidad de avance por revolución, que sería esta velocidad de avance.
está acá. Vamos a anotar los datos recomendados, 0,2, ¿ya? Viene por defecto 1 milímetro, pero 0,2. Y generalmente el avance de entrada por revolución tiende a ser la mitad del avance de corte longitudinal. ¿Qué sería el avance de entrada por revolución? Se usa cuando la herramienta está entrando en el material, ¿ya? Entonces, generalmente eso que está como una función, le ponemos por 0,5, ¿ya? Acá abajito viene por defecto esta función que es el avance que pusimos arriba, ¿cierto? Y esto, sin borrar nada, le ponemos por 0,5, para que sea la mitad o el 50% del avance que es de corte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero modificar esto, poner, por ejemplo, 0,4, que creo que está dentro del rango, eso siempre se mantiene a la mitad, ¿ya? Solo modifico eso arriba. Acá anotemos donde dice pases y vinculación, lo activamos para que pueda tener también un valor en función de esa configuración ISO-P que correspondería a P, 1 milímetro. Entonces lo dejamos como está ahí por defecto, 1 milímetro. Acá arribita, antes de terminar, ponemos añadir valor predefinido y vamos a agregar el ISO M, que correspondería al de inoxidables, ¿ya? Y acá tengo el otro inserto que es para inoxidables y me recomienda velocidad de corte 145. Entonces yo acá arriba estos 380 lo bajo a 145. La velocidad de avance me dice que sea de 0,25. Se lo cambio acá a 0,25. Y automáticamente se actualiza la velocidad de entrada, ¿cierto? Y la profundidad de corte me recomienda 3 milímetros. Estos son valores referenciales. Generalmente para inoxidable yo ocupo menos de 3, pero está dentro de. Lo vamos a dejar por el momento así, esa configuración. ¿Ya? Y por último vamos a agregar el ISO-K, que también estaban los datos disponibles, y correspondería acá a 275, la velocidad de corte, 275, el avance acá a 0,15, lo recomendado, y la profundidad de corte a 1 milímetro. Entonces tengo esos tres datos de corte, ¿ya? Por ejemplo, si encuentro otro inserto que me sirva para cortar metales no ferrosos, debería ser ISO N. Y ahí agrego otro con ISO N en caso de, ¿ya? Hasta ahí está bien, ¿cierto? Ya. Lo último que nos queda, y esta herramienta ya después la podemos usar para refrentado o torneado longitudinal, es al ladito de la parte final donde dice postprocesador. Ahí se agrega la posición, en este caso el número de herramienta. En este caso vamos a poner esta herramienta en la posición 23, ¿ya? Obviamente esto pues, va a variar en función de la máquina que ustedes usen, y en este caso van a usar después el simulador de Swansoft. Entonces, por ejemplo, si configuran que tenga 6 herramientas, van a poder montar hasta 6. Esta puede ser desde la 1 a la 6 la estación. ¿Y eso en qué repercute? Que el número de herramientas que sale en el código, ¿ya? Y acá la torreta debe ser igual a 1. Esto principalmente es por el offset de compensación, ¿ya? Ya configurando esto le podemos dar acá en aceptar. Y selecciono acá previamente el ISO-P y le doy en aceptar. Si se fijan acá, donde dice avance y velocidad, de forma inmediata me salen los datos que yo ya agregué. Ya están configurados, se guardaron una sola vez, por lo tanto quedan ahí. Si yo quiero usar, por ejemplo, el ISO-K, solamente abro acá y cambio a ISO-K, que correspondería a una fundición, o si quiero, por ejemplo, usarlo para programarlo para una barra de inoxidable.
Entonces vamos a suponer que es una barra de acero. ¿Ya? Luego de esto viene la parte frontal. ¿En qué punto empezaría a ser el refrentado? Después los radios. Y acá los radios básicamente me va a permitir indicar los puntos de movimiento de la herramienta. Ya, entonces acá, para ir terminando acá los radios, si yo pongo esto más lejos, más cerca, lo que va a hacer es que mi herramienta empiece, se ubique por acá arriba y después recién baje hacia acá. Entonces, como yo tengo acá la zona de trabajo en amarillo, estas zonas de retracción y movimiento los puedo acercar lo más posible a esa zona de donde está la parte de amarillo. Eso es dinámico, uno lo toma con la manito y se puede acercar. ¿Ya? Las pasadas, por ejemplo, si son varias pasadas, en este caso cuando tengo mucho sobre material, yo puedo agregar pasadas acá y acá las conexiones me indica los ángulos de entrada. Por ejemplo, esto que está aquí en verde me indica que está a 45 grados. Por ejemplo, si lo cambio a 30, cambia ese vector. O si lo dejo, por ejemplo, en 0 grados, me va a quedar de forma horizontal. Si lo pongo, por ejemplo, a 60 grados, va a quedar en esa posición. Básicamente esa parte donde dice entrada y transiciones me va a indicar cómo va a ingresar antes de acercarse a trabajar. Se puede configurar que sea igual la entrada y la salida. Si fijan acá abajo, la salida debería tener la misma geometría, ese vector verde, cómo va a salir. Y la longitud de entrada, por ejemplo, si quiero que eso sea menor, 1 milímetro, o quiero que sea mayor, 5 milímetros. ¿Ya? Lo vamos a dejar con 1 milímetro. Aceptar. Entonces ahí me va a configurar la pasada. Y por ejemplo, si yo quiero ver la simulación, voy acá arriba a administrar, perdón, acciones, donde dice simular. Entonces acá puedo poner reproducir y me va a simular la pasada. ¿Cómo realizo la pasada? Puedo acá abajo cambiar la velocidad de reproducción. Puedo también acá en la parte de información verificar la posición en las coordenadas, qué tipo de movimiento está haciendo. Por ejemplo, el movimiento rápido corresponde a un G0. Si pongo play acá, después me va a decir movimiento de entrada y ese vector verde me va a generar un movimiento de entrada que era la mitad de lo que yo configuré. En este caso, acá se ve que es 0,1 milímetro por revolución. Y después cuando corte va a cambiar a movimiento de corte que está configurado a 0,2 milímetros por revolución, que va y sale. Ya, entonces esto me permite también ir monitoreando el proceso de mecanizado. Y por último, acá estadística me indica el tiempo de mecanizado. En este caso son 7 segundos. Hace una pasada 7 segundos y termina. Que sería la pasada acá de refrentado. Y ahí se retira. ¿Ya? Si está bien esto y no choca con nada, me sale este mensaje. Verificación completa, ¿cierto? No hay ningún tipo de incidencia, no hay ninguna colisión, nada. ¿Ya? Entonces, de forma confiada yo puedo exportar el programa y ejecutarlo.